Ahora estamos ya en las redes sociales también. Grego, gracias. Y con el invitado de hoy, pero primero estaba esperando al Pato, porque, viste, no sé qué anda haciendo el Pato, dando vuelta por el... Viene una Brandt y da vuelta por todo el estudio, da vuelta. ¿Qué anda haciendo, Pato? ¿Está poniendo orden en distintos lugares? Sí, dando vueltas. Estamos preparando algo para usted. ¿Sí? Sí, porque yo sé que le gusta a usted. ¿Vio la entrada? ¿La mesita con gozo? Sí. ¿Nos parece un café? Sí. No, para que venga temprano. ¿Usted que le gusta el café? ¿Ah, sí? Para que deje la industrial y venga y vaya y venga ahí. Vamos a preparar café también acá en los próximos días. ¿En serio? ¿Cómo andás, Patito? Bien. ¿Cómo estamos de temperatura? 14 grados. 14 grados. 13 la térmica. Bien. Marca lluvia para hoy y mañana, sí. ¿Marca lluvia? Bien. Bueno, ya estamos con el invitado, pero quiero primero colocar todo lo que significa en las formas de comunicación que tenemos. ¿Tenemos algún problema con el fake que nos está saliendo? ¿No? Ah, me parece que teníamos un problema. No, me quedo tranquilo, porque siempre trato de... ¿Estamos saliendo? Ah, como no lo veo allá, estamos saliendo. No puedo hacer ningún gesto entonces. Estamos saliendo, no puedo hacer ningún gesto distinto. Como no me veía allá, pero estamos saliendo. Bueno, lo hemos invitado en la mañana y lo habíamos anunciado ya al doctor Alberto Esnaola, dirigente de la Unión Cívica Radical y ya aspirante a la intendencia del 27. ¿Cómo andás, Beto? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo bien? estás? Bien, respecto a lo que te pasaba con el Facebook, y ahora que se confirmó la llegada del Papa, nunca mejor dicho, dichosos aquellos que sin ver creen, ¿no? Bien. O lo esencial... Es invisible a los ojos, pero no va con el Papa eso. No va con el Papa, claro, no va con el Papa, pero ¿viste? Recién me preguntaron cuando entré, dice, viene el Papa, la gran noticia, ¿viste? Este Papa, el otro ya no vino, ni vendrá, pero estuvo con nosotros toda la vida. Entonces me preguntaron sobre el tema y es bueno preguntarle a Beto también, porque alguien me dice, soy católico, y yo dije una frase, entre Dios y yo no hay intermediario. Yo no practico ninguna religión. No, mis padres sí. Mi madre católica practicante, o sea, no practicante de comunión diaria, claro, ¿no? Sí, pero sí muy comprometido. Mi padre también, mi padre falleció. Y en esos viajes que se hacían cuando éramos chicos a Tandil, claro, de 7º grado, yo me acuerdo que le traje un crucifijo, que con eso se lo enterró. Digamos, con ese crucifijo siempre lo tuvo en la mesa de luz. Yo no he tenido el don de la fe, lo soy franco. Mi hermana sí, mi hermano no. Pero soy absolutamente respetuoso, no solo de todos los cultos, claro, sino de aquellos que tienen fe. Claro. Que es algo mucho más poderoso que un culto en sí, ¿no? Uno después puede ascribir a cada culto. Que me puse a pensar esta mañana el significado, ¿no? A ver, salió la charla ahora porque el Papa se anunció esta mañana que venía. Pero sale la charla la importancia que tiene para un gobierno. Viste que se dice los mundiales para los gobiernos. Argentina que le vaya bien. Ha habido mundiales que hemos ganado y los gobiernos han perdido las elecciones al poco tiempo. ¿Qué significa para el presidente Milei este anuncio? Bueno, yo lo veo que trasciende el propio gobierno y la coyuntura. Por supuesto que para cualquier gobierno que venga un papa, sobre todo en una población mayoritariamente católica como la nuestra, sin duda alguna es un reconocimiento, digamos, a quienes practican la fe. La relación que ha tenido el papado, por lo menos en los últimos 50 años con la Argentina, realmente ha sido buena en general. Recordemos el rol trascendente en 1978, cuando Argentina casi va a la guerra con Chile, y el cardenal Zamoré haciendo una gestión extraordinaria. Termina, aún cuando Argentina había rechazado el laudo arbitral papal, el laudo arbitral inglés, perdón, termina logrando frenar una guerra. Ese laudo papal se termina, digamos, consumando con lo que fue la consulta popular del Beagle, del gobierno de Alfonsín. Y después, la situación de la guerra de Malvinas, recordarán Voltila cuando vino a la Junta Militar a decirle que parara la aventura, porque en realidad lo que estaba muriendo eran argentinos. Ahora que está tan de moda nuevamente el reclamo por las Islas Malvinas, fruto del Mundial, recordar que en ese caso el Papa, Wojtyła, un Papa sumamente político, recordemos que corta la tradición de los papas italianos, pero fundamentalmente por lo que en ese momento era el mundo bipolar, la Unión Soviética y Estados Unidos, digamos lo que era la Guerra Fría, por eso su rol en Polonia.
Así que ha tenido una relación fuerte. Y ni hablar, más allá de que le pueda gustar a cada uno lo que fue, el hecho de tener un papa argentino. Yo recuerdo que a mi madre la llamé porque sabía que para ella iba a ser, digamos, trascendente sentir eso. Después, no sé si estuvo tan contenta mi madre con el papa, pero esa es otra historia, que ella como jefe de Estado. Bueno, es la visita de un jefe de Estado en un país, en una zona, en una región como América Latina, compleja en lo social. Es un papa que tiene un fuerte compromiso y discurso social. En ese sentido está más que claro que la visión de Bergoglio sobre la cuestión social jesuita terminó siendo casi el elector de este papa. Y yo creo que para la Argentina en sí es bueno, en definitiva. Después, la fe, cada uno lo toma desde su lugar. Bien. Algunos creerán que es una visita política, otros creerán que es una visita ligada a lo religioso. Yo creo que es inescindible, lo viró, ya te digo, no como parte de la Grey católica, sino como un observador argentino, que sin duda alguna viene uno de los líderes más Bien. importantes del mundo, como un papa, ¿no? Y hablando de observar, ¿qué observás de vos después de tu lanzamiento? Con el radicalismo, con la gente, con la sociedad, cuando entras a un negocio, con todas las redes sociales que son justas, que son injustas. ¿Cómo va esto? Mira, A partir de la decisión del subcomité de Quequén. A ver, yo como te lo dije la primera vez, no es una cuestión que haga al ego. Yo estoy tratando de representar, junto con un grupo, un camino que iniciamos con una visión respecto de lo que pasa en la ciudad. Desde ese lugar, yo que obviamente tengo una trayectoria política, digamos, para mí es un orgullo, no es bajo ningún aspecto un disvalor, como algunos creen, que es el haber estado en la discusión pública de distintos lugares. No tuve tantos lugares, fui parte del Consejo Deliberante, que es un órgano colegiado, y solamente un año estuve en un órgano ejecutivo, que fue la Secretaría de Gobierno, con bastante poca influencia, aunque para afuera pareciera que más. En la realidad o en la práctica casi ninguna. Desde ese lugar he encontrado gente que obviamente nos alienta, nos dice que vayamos, que obviamente reconoce parte de esa trayectoria, y después gente que, por ejemplo, en las redes sociales, que muy fácilmente se pone atrás de un teclado a decir cosas que son inexactas, sin fundamento, y que ni siquiera forman parte de una opinión, que es legítima tener una opinión, nadie tiene por qué ascribir a alguien, terminan diciendo cosas inexactas, pero es fruto también de esta dinámica, donde el debate básicamente lo que tiene es muchos títulos pero pocos fundamentos, ¿se entiende? Entonces nosotros hemos plantado una idea, un trabajo, y a eso vamos. Mirá, hoy se está discutiendo un tema que yo lo miraba en el diario junto con un amigo. Acá se planteó, y esto sabés que no pensamos igual, pero te lo agradezco porque este es uno de los pocos medios que nos deja a algunos poder dar nuestras ideas y nos invitan aún cuando no coinciden. A nosotros nos cuesta una enormidad acceder a otros medios directamente cuando en otros no accedemos expresamente, ¿no? Por parte de una directiva de sus propietarios que tienen todo el derecho del mundo. Pero esta es la realidad. Estaba viendo que 2 licitaciones, una para un bacheo y para algún asfalto, es el mismo valor que el lote del auditorium. Es más, un poquito más. Y acá se planteaba el casino como el punto de partida para el desarrollo turístico de Necochea. Cuando eso en realidad, sabes concretamente que nosotros hemos planteado que esto no lo vemos así. Por supuesto que esperamos que nos estar equivocados, pero la realidad que nos indica en los últimos años en Necochea que todos estos grandes anuncios, sobre todo proveniendo de una fuerza política muy ligada al peronismo, a ver, lo que es el partido Fe Roja, Nueva Necochea, sin duda alguna, forma parte de lo que ha sido el derrotero histórico del 83 al 2003, sin ninguna duda. Vemos que cada anuncio de estos se ha terminado no consumando y poniendo a Necochea un escalón hacia abajo. Yo recuerdo, cuando volví de estudiar, ya recibido, que la ciudad estaba toda empapelada de cambia la historia, año 94-95, porque se alargaba la escollera. ¿Recordarán ustedes? Capaz que la gente no se acuerda, porque como hay uno atrás del otro es muy difícil. Cambia la historia. La historia no cambió, se alargó la escollera.
para beneficio del conjunto de la sociedad, está más que claro. No, por la fecha me estaba... Sí, bueno, la fecha los carteles, me acuerdo, porque yo venía caminando del estudio en ese momento, en 66, 59, que hay esos cosos de luz, cosos transformadores de luz, sí, que se pegaban muchos carteles, porque ahora la gente, los chicos ni se acuerdan, ni saben que había carteles o pintadas, se pegan ahora, o pintadas callejeras, por ahí por Charly García, ¿no? Cuando se demoliendo tele dicen los chicos pegan carteles, gracias alguna, chicos, una canción del año 83. Después pasamos al cambio de estacionalidad, ya con una clara campaña política que fue con el tema de las termas de Huatre. No cambió la estacionalidad en el turismo en Necochea. Desgraciadamente, incluso hemos ido perdiendo impacto por otro tipo de razones que incluso algunas exceden hasta los propios funcionarios ligados al sector. Y ahora estamos con esto del casino después de 6 años de abandono. ¿Por qué tengo que decir esto? A nuestro juicio. Porque nosotros hemos abandonado el inmueble que era propiedad y era nuestra obligación sostenerlo. Cuando digo nuestra obligación, digo la comunidad, pero para eso es el gobierno quien tiene que hacerlo. Y nosotros nos enorgullecemos como partido político, en su momento la Unión Cívica Radical, de ser el único partido que así lo hizo, con las limitaciones que tuvimos, pero que el casino funcionaba y se recuperó después de haber incluso estado usurpado. Ahora ponemos de nuevo en esto porque tiramos la pelota para adelante. ¿Por qué? Bueno, miremos hacia adentro, qué es lo que ha pasado en los últimos 6 años en la ciudad. A mí no me interesa hacer una valoración del gobierno porque el gobierno está de salida, políticamente hablando, no solo porque hizo una peor elección que incluso la que los opositores pensábamos, vos lo recordarás, que yo acá te dije claramente que estaba convencido que era imposible que ganara el gobierno municipal, pero no pensé que iba a salir tercero en esa elección como salió, lo cual hay un claro quite del apoyo en su momento a una gestión que reeligió cerca del 70%, con el cerca del 70% de los votos. Estamos hablando de cosas raras en la ciudad. Cuando vemos para atrás esa transformación, no es porque no se hizo el puente, que era el gran verso, no es porque no se hizo el clúster de exportación, cosa que en ese momento, como le servían, porque era presidente del consorcio el candidato, lo ponía en una agenda, cuando en realidad la agenda municipal tiene otras urgencias mucho más fuertes, como por ejemplo la de garantizar la salud en el interior del distrito. Nosotros tenemos un gran capital humano formado, tenemos un gran desarrollo y una expansión en salud que incluso debe rediscutirse en términos integradores, no en términos de división. Nosotros vemos cuando Necochea era mucho más chica y los problemas eran similares, pero mucho más chicos. Necochea tenía 2 grandes clínicas. De hecho, en la clínica, ahora que se vendió el edificio de la Clínica Atlántica, a mí me operaron en la Clínica Atlántica, me operaron del codo cuando me quebré, y después me sacaron los brazos, los clavos que me habían puesto, los brazos para el golf, me sacaron eso, algunos que me ven jugando al golf, y se te sacaron los brazos. Las 2 clínicas. Y el sector público, a mi juicio, creció tanto, y esto lo he hablado con alguna gente ligada al servicio específico de terapia intensiva, creció tanto el sector público que hubo una fuerte retracción del sector privado y lo volvió incluso antieconómico. Nosotros debemos equilibrar eso porque el Estado municipal no puede sostener un sistema de salud en estos términos sin que sea el cuento de la sábana corta. Y aún así lo sostiene. Lo sostiene cotidianamente, porque sería injusto decir esto, sobre todo para aquellos que trabajan y son la primera línea de fuego, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Sí. Entonces, ese es un tema que Necochea tiene que debatir, más que el puente. El puente es un problema de los operadores portuarios, que debieran pagarlo ellos. Y debiera ser casi una exigencia de la población hacia los operadores portuarios. Son migajas en términos económicos. El desarrollo de inversión en infraestructura también es del municipio. Pero nosotros hemos ido hacia atrás. Mirá, yo en esto creo que es imposible no hacer un análisis de cómo sucedieron las cosas para entender por qué el Estado municipal, teniendo un nivel de tasas altísimo, muy por encima de la media histórica, los necochenses lo sabemos y lo sufrimos, ¿por qué no puede hacer obra de infraestructura propia? Y esto es por 2 razones. Vos vas a tener la teoría de que los números son muy acotados.
No, es que los números terminaron siendo acotados primero por múltiples razones. Porque se dejaron los oficios de lado para sustituirlo por la prestación de terceros de empresas ligadas al Estado y algunos dirigentes políticos que sí hicieron ese tipo de obra pública indirecta a un precio y a un costo mucho más alto. Necochea no puede hacer asfalto porque no tiene una decisión política de un shock de infraestructura. Yo creo que ese es el gran desafío y la gran discusión del 27. Y eso no quiere decir un Estado que sea empresario, porque acá mezclamos todo. Yo creo que tiene que ser un Estado que tenga capacidad de resolución, que tenga capacidad de impronta, que tenga capacidad de inversión, porque la tiene, si dirige bien sus gastos, articulado con algún tipo de infraestructura que no puede brindar el Estado. Pero no puede ser que nosotros no podamos tener un asfalto para que los barrios populares lleguen a poder mejorar su calidad de vida, valorizar su vivienda, etcétera, etcétera. Lo vemos a 90 kilómetros. Y lo digo con orgullo por ser parte de nuestro partido. Con una planta hormigonera, asfalto en San Cayetano, le falta asfaltar hasta los patios de la escuela. Lo podrían hacer, pero hubo una decisión política. Está claro, por ahí se podrá tener un mejor calidad de asfalto, podemos tener una discusión de qué tipo de asfalto, pero yo te digo la verdad, yo que viví en calle de tierra durante más de 20 años y llevo a mis hijos, que ahora cuando llegan de estudiar van y paran en la casa de la madre, es prácticamente intransitable. Yo no estoy hablando de un barrio periférico, estoy hablando de una zona media de la ciudad, 36 entre 81 entre 36 y 34. Es intransitable. Ahora, ¿cómo hacemos esto si nosotros empezamos a discutir, ya te digo, cosas que son para Las Vegas y no para lo cotidiano? Yo quiero un municipio que tenga la capacidad de saber, primero, qué es lo principal y qué es lo accesorio. Ya te digo, fue una discusión que también tuvimos durante nuestro gobierno. Nosotros hicimos casi una revolución, a mi juicio, en términos de lo que fue la construcción de viviendas y lo que fue el método de otorgamiento de viviendas. Sin embargo, para el intendente radical eso no le importaba, estaba mucho más preocupado para el plan urbano ambiental, donde seguramente después que dejó el gobierno trataron de venderlo a otras ciudades, como es lo que están haciendo. Bueno, no sé, digamos, la consideración. Sí, obviamente la agenda está clara. Hay cosas innegables que cualquier intendente lo tiene. Los pagos de salario de 3.000 trabajadores son como 40.000 millones. La basura. Al año. La recolección, que recién lo charlamos fuera del micrófono, que es lo que todo recauda es lo que se paga de recolección, prácticamente. Claro, eso me decías vos. Sí, porque busqué datos, ¿viste? Sí. Es eso. Sí, no los tengo autorizados. No tengo, pero lo busqué bien, ¿viste? Porque digo, actualizado, todo lo que se paga franco. es por la recolección. Después tenemos todo lo que significa salud, todo. Ese margen y la coparticipación, bueno, pero, ¿cómo manejar ese margen? Porque bueno, yo siempre lo pregunto esto, porque bueno, si vos tenés, si vos tenés casa, entre el 80 ¿viste? y el 85% sí, en estas tres de todo cuentas, esto, ¿qué tenés que hacer? Bueno, hay discutir cómo optimizar ese gasto. Claro, por eso. Y también discutir eso, qué hacemos con el otro 15% de ese gasto. Y yo te lo dije acá y lo vuelvo a decir, y no es un acto demagógico. Es una realidad. No había médico en el interior porque no había posibilidad de pagarle. Tuvo que suceder una desgracia que aún con el médico creo yo que hubiese sucedido igual. Está claro, lo aclaro para que quede. Está bien. Pero ese dinero que estaba distraído, entre comillas, por ser un término coloquial, en pagarle algunos contratos de destajo disfrazados de funcionarios públicos, se iban para el lado incorrecto. Si eso hubiese estado antes puesto para pagarle mejor calidad a un médico y darle la posibilidad de que preste un servicio, seguramente tenemos mejor servicio de salud. Eso es la decisión de cómo administramos el gasto. ¿Está claro? Está bien. No puede ser. En Necochea, vos, yo decía hace un tiempo, nosotros estábamos en una discusión, sobre todo los 3 primeros años del gobierno de Rojas, donde estábamos viendo, después de la pandemia, ¿no? Donde estábamos por ver si éramos la capital nacional del container o de la Loma de Burro. Está claro que ganó la Loma de Burro por nocaut. Pero incluso, no solo que no se ponen semáforos, sino que se sacan, quizá con criterio urbano, el semáforo de 32 y 73 se lo sacó, funcionaba perfectamente, pero yo porque voy todos los días por ahí.
se lo sacó. Quizá un criterio urbano así lo correspondía, pero la realidad es que no se puso uno. Yo le pregunto a la gente que recuerde qué semáforo se puso en los últimos 6 años. No va a encontrar ninguno. Loma de Burro llena. Ya te digo, el container creo que se perdió porque también ahí era elecciones de quienes ofrecían cada cosa y hay uno que parece que lo que ofrecía dejó de interesar, entonces los containers no aparecieron más. La Loma de Burro sigue. Tengo una pregunta sobre algo que, sin caer en la demagogia, que esto se puede, ni de la magia, pero tiene que ver con Necochea también y con anteriores gestiones y esta, que bueno, y otras gestiones, ¿verdad? Que cada accidente lo volvemos a poner en vilo, cada tragedia, que es la ruta 88. Estuve averiguando también valor de la ruta, de todo lo que valen millones de dólares, etcétera. ¿Qué opinión tenés sobre el tema este? Bueno, te voy a decir la experiencia que me pasó ayer. Pero ayer tuve que ir a Mar del Plata. Peaje también te quiero preguntar. Bueno, no tengo... De un correligionario a quien que estoy totalmente de acuerdo con él, que lo lanzó, que fue el doctor Pablo, correligionario tuyo, Pablo Barrena. Con respecto a cómo subvencionamos esto si no tenemos peaje. Te voy a decir esto. Ayer me tocó por una cuestión personal, que por suerte no fue de salud, ir a Mar del Plata temprano. Así que hice el 88, con una niebla brutal. Sí. Brutal. No se podía ir a más de 90. ¿Va? Tremendo. Camiones. Sin duda alguna, las tragedias ponen sobre la mesa situaciones tremendas, ¿no? Lo de esta chica a todos nos interpela en términos humanos más que en términos políticos, sí. Sobre todo a quienes tenemos hijos y quienes tenemos hijos relativamente cercanos a la edad. Los míos son un poco más grandes, pero no tanto. Sin duda alguna nos pega en otro lugar. Las prioridades de la infraestructura en la provincia de Buenos Aires también son ciertas. Yo, por cuestiones laborales, viajo a La Plata. Yo te puedo asegurar que salir a las 5:30 de la mañana en invierno entre Necochea y llegar a pasar Balcarce es una lotería. No puede ser que una ruta que termine en uno de los puertos granarios más importantes de la provincia no tenga dinero para poder ser una doble vía y tener una calidad que sea para poder andar. Yo te puedo asegurar que es una ruta tenebrosa la que va a Balcarce. Y la que va a Mar del Plata, aún con el arreglo que se le hizo durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que fue bueno en general, también hay una cultura, entre comillas, de mal manejo, de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya a esta altura, creo que esa ruta que tiene un tráfico muy alto, necesita un debate. Y en ese debate, yo puedo estar absolutamente suscribir lo que dice Pablo, por Pablo Barrena. Si se puede hacer el desarrollo de una ruta y hay que ponerle un peaje para que la ruta pueda hacerse la inversión, ¿por qué no lo vamos a discutir? ¿Está claro? Yo creo que es absolutamente viable esa discusión. Sí. También me gustaría que la provincia de Buenos Aires, en este caso la gobernación, entienda cómo es el mensaje productivo más allá del discurso. Porque en la Argentina no solo es el conurbano ligado a lo industrial, lo productivo. El interior también, y no es porque se hace la cosecha y se saca. Está claro, van por los camiones. Hay que tener vías de acceso de infraestructura realmente válidas. Bueno, no lo hay. Ya te digo, la ruta que viene por Balcarce, la 55, y la ruta de Mar del Plata son dos lugares tremendos. Mirá qué interesante lo de un vecino, porque Mario dice, y nos sacó la foto, dice Mario, el semáforo de 32 y 73 que hablábamos recién, dice, lo repusieron hace 10 días porque fue embestido y arrancado por un vehículo. Ah, bueno. Mirá, nos manda la foto. Che, gracias. Ya está. Mirá qué bueno. Mirá, no sé si tanto que no creía que sea tanto que no pasaba por ahí. No sabía, claro, hubo un accidente ahí, claro, de un vehículo, pero no me acordaba la fecha. ¿Para qué te? Bueno, gracias por la aclaración. Gracias, Mario. Acá nos escribe Luis. Bueno, acá, no sé si lo leo. De acuerdo a lo que tasó el Banco Provincia, el auditorio del Casino de Necochea, para construir la autovía 88, se necesitan vender 1.316 auditorios. No, a ver. No tengo la cuenta. No, pero a ver. Gracias por la realidad, mensaje, Luis. Señores,
yo lo que digo es cuando no se quiere debatir, se ponen verdades absolutas que son imposibles de interpretar, porque aquel que lo hace automáticamente queda fuera de lo que se llama el sentido común en términos sociales. La realidad es que el valor de eso es la tierra. ¿O ustedes creen que el valor es la butaca? ¿O ustedes creen que la ley del teatro va a frenar la posibilidad del cambio de uso para que eso termine No, tiene que ser un siendo teatro. eso? Bueno, Sí, yo sí. en 15 años El tema es que... negocio espero es que un estés teatro? acá y me invites, yo ya estaré ¿qué negocio esperando es un criando a teatro? mis hijos, a mis Dentro- nietos, perdón. Dentro de 15... Vamos a ver pucha, si me eso es un acordaré. teatro. Vamos a ver si eso No, es no, un es teatro. que, claro, Bueno, permitímelo dudar. Pero el valor de la se puede tierra, cambiar el uso, ya pero digo, bueno. a ver, eh, estamos, todos sabemos lo que vale un terreno frente al mar. Ahora, ¿por Un qué? terreno en la 10, Beto, yo no tengo, digamos, la única propiedad que tengo bien. es Pero el te hago una 50% de pregunta. mi casa Pero tengo una conyugal pregunta. y el auto que lo estoy pagando, A digamos, mí me gusta en un plan. consultar, ¿viste? Le he consultado a la gente ligada a Sorsi, ¿no? Sí. Y a los inmobiliarios, al instituto inmobiliario. Y sobre la tasación de la tierra que no tengo idea, ¿viste? Idea. Y me dijeron, porque a mí también me interesaba, tanto los inmobiliarios, uno por aquí, otro por allá, y alguna gente ligada al tema de vivir, que está bien tasada el valor de las tierras del casino. Lo mismo dijo En plata, Peter, en lo plata, mismo en dijo plata. Peter Thiel de la ley que se va a tratar ahora sobre Bien. tierra en la Argentina. A ver, Bueno. permitímelo de No, disentir. no, está bien, por eso. A ver, porque ¿qué van a decir? ¿Está Porque- bien tasado por qué? porque Bueno, consulté, desarrollemos. ¿viste? ¿Por qué está bien tasado? Porque el uso es exclusivo, empezamos a desgranar Sí. eso y la realidad te van a decir, bueno, esto vale tanto. Claro. Ahora, Claro. Y- yo lo vi, lo leí en las redes sociales, pero en una declaración de un medio, no sé si era el secretario de gobierno en ese momento, si lo sigue siendo Martínez, diciendo que está el trámite en la provincia de Buenos Aires para el cambio de uso. Y la infraestructura, el valor del 70% de lo que se vendió el casino para infraestructura, que el dólar no me acuerdo cuánto estaba, pero con la devaluación pagan mucho menos en 1.300, términos... 1.200 bueno, ahora estaba, estaba ¿no? 1.510, 1.520 el dólar. 1.300 Bueno, ganó mucha pesos, plata claro. la sociedad a toda vela en ese tema en términos de dólares. Es para hacer la infraestructura urbana de, obviamente, cloacas y servicios que no hay en esa zona, donde está claramente el impacto humano por el crecimiento que ha tenido exponencial la villa. Se hace absolutamente necesario el tendido de cloaca, agua y agua corriente, ¿no? Y gas. Entonces, no hay para desarrollo de la ciudad, ¿está claro? No, recién hablabas de las redes sociales, ¿no? Que a veces son buenas y a veces son muy malas. Todo. ¿No notás que hay una crispación muy, muy importante en la sociedad ya hace un tiempo que no tolera absolutamente nada? Sí, a ver, yo creo que forma parte de las frustraciones que hemos tenido. Y cuando digo hemos tenido, porque todos las hemos sufrido. Mirá, yo te voy a ser franco. Generalmente cuando uno pone en las redes sociales algo que está ligado con algún debate, pero que tiene un valor positivo, la reacción es infinitamente inferior que algo que está cargado de enojo. Lo puedo decir hasta en términos, digamos, personales, que lo vivencié. Esto tiene que ver, yo me gusta leer, obviamente, literatura política, sociológica, a un libro que se puso muy de moda en los últimos tiempos, sobre todo lo ha puesto Carlos Pagni, que es Los ingenieros del caos, donde dice que el insumo de la política hoy es odio más algoritmo. Entonces, por eso, un presidente de un país puede ir al país vecino y decirle ladrón o basura calva a un ministro de la Corte, y resulta algo relativamente normal cuando estamos afectando a nuestro socio comercial más importante. Y podrá pensar eso y tendrá todo el derecho del mundo a pensarlo como individuo, pero no en la representación de presidente. A mí que vaya Milei y le levante la mano al hijo de Bolsonaro, lo puede hacer tranquilamente. Sí, como Creo ha que hecho Lula con como el Lula gobierno se de paseó Kirchner con acá. Scioli, pero Lula no dijo las cosas. No, por eso, pero como Por eso hasta te- ese límite. Porque si Está no, bien. igualamos todo, da lo mismo.
Sí. un hurto que un homicidio. En el Código Penal no tiene la En la misma elección pena. norteamericana, Mauricio Macri dio su apoyo a Hillary Clinton. Claro, Perdió, bueno, con Trump, podrá ¿verdad? manifestarlo, Está exacto. perfecto, te entiendo, pero no exceder lo que ha pasado Y ahora. lo que dice el Pato, eso forma parte de la frustración. A ver, yo siempre lo digo, no es ahora, lo he dicho durante todos los últimos años, muchos años. A ver, sin duda alguna, yo tengo 61 años, lo cumplí en junio. Así que la apertura democrática me marcó fuertemente. Tenía 17, incluso por mis relaciones familiares, una familia que se hablaba de las cuestiones políticas, sobre todo la guerra de Malvinas nos cruzó al medio, ya te digo, yo con 17 años, ¿no? La apertura democrática la viví, fue mi primera campaña electoral. Alfonsín obviamente me subyugó, de hecho, tanto es así que sigo militando en la Unión Cívica Radical después de todo este tiempo, no solo por el subyugamiento, sino después por una cuestión de convicción y de formación. Pero sin duda alguna, la expectativa de la apertura democrática era que íbamos a tener una mejor calidad de vida, en todo sentido. Uno puede decir, como lo decíamos, y lo creo, pero la gente espera otras cuestiones cuando ya resolvió otras. Sin duda alguna hoy tenemos mejor calidad de vida. Si no se mata al que piensa distinto, tenemos una calidad de vida. Pero sin duda las expectativas del desarrollo, cuando Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa, lo decía en términos de su discurso, de que venía hablando que el desarrollo de las naciones se había dado sobre base de sistemas políticos democráticos. O sea, la democracia traía ese contenido social, ese debate. Y si nosotros vemos hoy, 45 años después, 41, lo que ha sido el sistema democrático, vemos que nuestra calidad de vida en muchísimos aspectos sociales se ha deteriorado. La educación pública se deterioró. Yo soy hijo de la educación pública. Mis hijos fueron a la educación pública por convicción, tanto de la madre como mi caso. Y sabemos lo que ha sido el deterioro de la educación pública. Y esto forma parte de un discurso mucho más complejo, porque los hijos de los dirigentes de ATE, de SUTEBA y compañía iban a escuelas públicas y escuelas privadas, pero hacían el paro para las escuelas públicas. O sea, mis hijos no tenían clases, los hijos de ellos sí seguían teniendo clases en educación privada. ¿Está claro? Eso, el discurso de la defensa, después hay que defenderlo con el cuerpo, no con la lengua solamente. La cuestión de la justicia, sin duda alguna, vemos, miren, lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Nación es algo que va a afectar los próximos 40 años en la Argentina. Es tremendo, tremendo. Lo que pasa es que eso no le pasa cercano a alguien si es que no tiene un juicio puntual. Pero es un tema central. Pero eso lo tiene que tomar la dirigencia. Yo no digo que sea el debate cotidiano. Ahora, el ingreso y el trabajo. Yo te soy franco. Mi padre perito en grano, mi madre maestra de grado. Sus 3 hijos pudieron ser universitarios. Hoy la conformación de una familia igual a la familia mía en esa época no puede mandar sus hijos a estudiar. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo 3 hijos en La Plata. Uno ya no estudió, trabaja, se mantiene solo, pero los otros 2 están estudiando. Y te puedo asegurar que un ingreso común, cosa que por suerte tanto la madre como yo estamos bien, nos cuesta una enormidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa pérdida, Pato, es lo que creo que genera esa rabia, ¿tá? Esa frustración. Nuestra generación vive peor en términos relativos que la generación de nuestros padres. Mira, yo leí un libro, hace ya un tiempo, bastantes años, que se llama La Sociedad Opulenta, de John Kenneth Galbraith. Para mí tiene uno de los mejores libros para leer el proceso de las economías neoliberales, que se llama La Cultura de la Satisfacción. Es un ensayo chiquitito, pero profundísimo. Y este libro se llama La Sociedad Opulenta, es de unos años antes del 69. Galbraith tuvo una particularidad. De muy joven economista ligado al Partido Demócrata, participó en el New Deal con John Maynard Keynes cuando... el nuevo Estado, todo bienestar. El primer presidente norteamericano que hace el New Deal. Roosevelt. Participa con Kennedy en la cuestión económica y participa con Clinton. Vivió hasta los 96 años. Parecía un caso de Eric Hobsbawm, un historiador inglés. Él habla de la sociedad opulenta en el 69 y dice que es por primera vez en Estados Unidos que la generación de los hijos va a vivir peor que la de los padres.
Bueno, eso nos pasa a nosotros. Yo cuando veo el discurso de la migración, de la inmigración, me subleva. Yo tuve 3 de mis abuelos inmigrantes y un bisabuelo inmigrante. O sea, no, digamos, uno de mis abuelos, mi abuela paterna, perdón, era más argentina que vasca o que española. Nunca le escuché una palabra. Ella en Argentina vivió, construyó una familia y pudo comer y pudo tener hijos. En su país no lo podía tener. Con lo cual, digamos, ese hijo que tuvo fue mi papá. Mi papá trabajó toda su vida, fue un hombre, entre comillas, que hizo mejor su tránsito. No por entre los hijos, por mis hermanos, por mí no sé si tanto. Está bien. Sin embargo, digamos, hoy hay un debate, veía en las redes, esta chica española ligada a Vox, que termina siendo el saludo nazi. Sí, lo vi. Y yo digamos, lo digo porque lo conozco en términos, con esto es una digresión, pero lo quiero decir. Durante la pandemia, una doctora que tomó muchísimo relevamiento, o sea, mediático, que fue la doctora Marta Cohen, una patóloga que vive en Inglaterra. En ese momento, hace unos años, era presidente de la Sociedad de Patología de Europa, investigadora. Por esas circunstancias de la vida, la familia de los Cohen es íntima amiga de la familia de la mamá de mis hijos. Así que a Marta la conocemos, a Marta, a sus hermanos. Tanto es así que su padre era padrino de Valeria, la hermana, quien fue mi cuñada, una chica con síndrome de Down. El papá de Marta era peruano, hincha de San Lorenzo, fanático. Salió de la selva, literalmente de la selva. Vino a la Argentina, estudió medicina en la universidad pública, siendo inmigrante, se casó con una argentina. Fue uno de los primeros pediatras de Trenquelauquen, reconocido por la sociedad. Tuvo hijos que se criaron, que son universitarios. 4 hijos tuvo, todos universitarios, entre ellos Marta. Los argentinos aplaudían cuando aparecía Marta en todos lados por el éxito que tuvo y por el éxito en su desarrollo científico. Ser una argentina que es jefa de patología en un hospital en Sheffield, en Inglaterra, presidente de la Sociedad de Patología, habla por todo el mundo, tapa del Times en una investigación. Ahí, para eso el nacionalismo de papel aplaude. Pero si hubiese sido por ese nacionalismo de papel, Ramón, su padre, inmigrante peruano, no hubiese podido estudiar. Entonces, el tema es mucho más complejo de lo que parece. Qué linda charla, hermosa. 2 o 3 minutitos finales y estamos en la pausa. Sí, perdón. En el corte. Pero no, porque hemos hablado de cosas mucho más importantes, me parece a mí. Cómo está el radicalismo, cómo está vos, cómo está el subcomité de Quequén, y bueno, que también es importante, pero digo que arrancamos con esta charla que realmente me pareció que no siempre la hacemos. Mira, el radicalismo, el subcomité de Quequén está muy bien. Estábamos trabajando, incluso sumando una actividad, pero le voy a mandar un saludo fuerte a Margarita Chaparro, que tiene un problema de salud. La madre se quebró la cadera, así que está esperando la prótesis para la operación. Por suerte está bien, pero bueno, Margarita, olvídate de cualquier cosa, ella sigue trabajando en función de lo que hacemos. Nosotros vamos sumando actividades, vamos generando reuniones, vamos haciendo cosas, pero no las ponemos todos los días en los medios, porque en definitiva es la dinámica puntual. Cuando algo trasciende, estábamos trabajando el tema del foro que Walter anunció, bueno, tiene algunas complicaciones porque también está ligado a otra gente que tiene que tener una agenda, espacio en la agenda para hacerlo, pero lo vamos a hacer de desarrollo local. La idea es hacerlo en Quequén, es hacerlo en un lugar, obviamente no en el comité, en un lugar donde podamos invitar a toda la comunidad y a debatir temas de desarrollo local, de Quequén y de Necochea. Bien. O sea, el desarrollo local es en conjunto. Te lo decía cuando hablábamos con Alberto con Alberto Franco fuera de gozo. Yo creo que todas las posiciones son válidas, pero hay que discutir las cosas que son centrales, ¿no? Cuando hablábamos del tema de la autonomía de Quequén y la posibilidad de un municipio. Por el otro lado, la situación del radicalismo. Yo creo que el radicalismo primero es un partido nacional. Y a mí me preocupa la situación del radicalismo a nivel nacional. Las expresiones provinciales y locales son menores.
Yo adscribo el radicalismo por los valores nacionales. Por supuesto que hago política de lo local y esos valores trato de adaptarlos a lo que es la posición que nosotros tenemos respecto de la agenda local. Pero el radicalismo tiene que definir nacionalmente qué es lo que quiere representar. Yo he sido crítico de la elección del intendente Chiarella, que es un muchacho joven, no porque sea joven, presidente del Comité Nacional, sino porque es alguien que desde el Comité Nacional no puede imponer lo que se llama la disciplina partidaria entendida en el buen sentido. La disciplina partidaria tiene un límite que es el límite de las convicciones personales, ¿está claro? Pero no de lo que el partido pretende representar. El Comité Nacional fue muy claro respecto de la ley de tierra que se está hablando. Primero se le pone de inviolabilidad a la propiedad privada, le digo, ese es un precepto constitucional, con lo cual es falso ese título. Se está buscando consolidar otro interés, que es lo que hablaba, yo te decía, sobre Peter Thiel. Peter Thiel es un personaje, pero muy oscuro, nefasto, que a la gente le pasa a años luz, pero sin embargo es uno de los que toma decisiones en el mundo. Y no es que vino a la Argentina porque quiere desarrollar a la Argentina. Vino a la Argentina porque encuentra condiciones, como por ejemplo el que ayer en el streaming carajo, donde el presidente y su equipo de gobierno van seguido, dijo que a la provincia de Buenos Aires un abogado hay que echarle napalm. A ver, estamos hablando de ese debate. Yo no quiero ese nivel de debate. Bueno, el radicalismo representa otra cosa. Bien. Y aun cuando no seamos electoralmente atractivos, tenemos que decir lo mismo. Chiarella estuvo en contra de la ley. Sin embargo, la senadora Lozada de Santa Fe va a votar a favor. Sí. Entonces, por eso no podía ser presidente del Comité Nacional. ¿A usted le parece que a Alfonsín se le iba a escapar un senador nacional cuando el Comité Nacional tenía una situación tan dura? Se le podría escapar 1 o 2, no 7 de 10. Porque los gobernadores están negociando sus situaciones particulares. Hay que comprenderlo también, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que los gobernadores tienen que ser honestos. Bueno, pero a ver, pero te entiendo. Pero a ver, entonces hagamos lo siguiente. Pongamos un monto de plata arriba de la mesa. Sí, pongamos un monto de plata arriba de la mesa y de acuerdo a lo que vamos retirando, lo que vamos sosteniendo. No me lo exagerés, pero hay que gobernar, Yo te voy a decir esto, porque a mí me molesta. Puyaro dentro de la interna Puyaro dentro de la interna era la esperanza blanca para los sectores progresistas que están construyendo la Unión Democrática al revés. En vez de encabezar un radical, la va a encabezar un PC. Era la esperanza blanca. Ahora no dicen nada. Se preocupan por otros dirigentes para la interna, de la interna, de la interna. ¿Sabes qué? Eso también le hace mal al partido. Y también, así como te digo con Pablo, coincido con el tema, con Pablo Barrena, coincido el tema del peaje, no coincido para nada en la división de las representaciones públicas. Nosotros no somos la sumatoria de intendencia, aun cuando el radicalismo juegue casi todo su capital político en el 27. Somos un partido nacional. Por ahí esa es la diferencia que te van a decir, bueno, vos porque no gobernás. Mirá, yo goberné y cuando me tuve que ir del gobierno porque venía Roberto Porcaro con negocios negros, con negocios sucios, me fui del gobierno. Así que en ese sentido, y me fui a la calle, ¿eh? No fui a ningún empleo. Bueno, a vos que te gusta el fútbol hemos hecho un primer tiempo, 45 minutos. Bueno, te pido disculpas. ¿Cómo estará la gente del otro lado? Bueno, en las redes sociales. Eso lo sabrás vos. Hay descuento. No, me están mandando cosas, entonces yo sigo porque me están mandando que estamos bien. Che, Beto, gracias por venir. No, el agradecido soy yo. Saludo a la audiencia. Y bueno, muy agradable la charla, aunque, digamos, de temas locales podamos se trabajar en otra cosa. Por ahí te quedaste sin temas no. acá que querés de lo tuyo, viste, más profundo, pero hemos charlado. No, yo creo que en Necochea hay dos presupuestos básicos para debatir para la próxima campaña electoral de Necochea. Un shock de infraestructura y la necesidad de tener un rol del Estado eficiente, no ausente. Te invito dentro de unos días a charlar de estos dos temas. Gracias.